¿Sabías que este plato se cocina bajo tierra? ¿Sabías que existe un plato ancestral que literalmente se cocina dentro de la tierra? Hoy te voy a contar sobre la pachamanca, una joya de la gastronomía andina que es mucho más que comida, es cultura, historia y tradición. La pachamanca representa los alimentos cocidos en el vientre de la madre tierra. No es solo una técnica de cocción, es una forma ancestral de relacionarnos con la Pachamama. Primero, se cava un hoyo en la tierra y se calientan piedras con leña hasta que alcanzan altas temperaturas. Tradicionalmente, la pachamanca puede incluir una gran variedad de alimentos andinos, según la región y la ocasión. Luego, se cubre todo cuidadosamente para conservar el calor y permitir que los alimentos se cocinen lentamente bajo tierra. Así, el fuego y la tierra trabajan juntos, transformando ingredientes sencillos en una experiencia llena de sabor y tradición. Una vez que termina la cocción, se destapa cuidadosamente evitando que caiga tierra en los alimentos. Ahora llega uno de los momentos más esperados, servir la pachamanca. En muchas comunidades se comparte una tradicional pamba mesa, colocando los alimentos sobre mantas extendidas en el suelo para que todos participen. Sin embargo, esta forma es opcional. En nuestro caso, decidimos servirla en platos manteniendo el espíritu de compartir, pero adaptándolo a nuestro propio espacio. Así que si alguna vez escuchas hablar de la pachamanca, recuerda, no solo es un plato, es historia viva, cultura ancestral, celebración comunitaria y una forma de honrar a la tierra que nos da vida. ¿Y tú, te animarías a probarla? Yo algo todo